Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, saca aún lo que queda de levadura de pecado en nuestros corazones, Señor. Quita toda inmundicia y límpianos el corazón, Señor, porque solo los puros de corazón verán a Dios. Así está escrito y así se va a cumplir, Dios mío. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Dios. Que si te amamos tenemos que obedecer tus mandamientos, Dios. Que si eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey, nuestro Dios, tenemos que obedecer tu palabra. Danos poder del cielo, poder del Espíritu Santo, el poder sobrenatural del Espíritu Santo, para poder obedecer a tu palabra, para poder obedecer tus mandamientos. Límpianos el corazón, Señor, límpianos el hablar. Echa de nosotros la ira, el enojo, todo espíritu inmundo, todo demonio sea reprendido en el nombre de Jesús. Que podamos estar libres, Señor. Corta toda cadena, rompe toda fortaleza del maligno. Que cada uno pueda ver tu gloria, Señor. Que cada uno pueda estar libre en la libertad con que Cristo Padre nos hizo libre. Que la gracia, Señor, sobreabunde en nuestra vida, Dios mío. Que tu amor, Señor, que tu amor, Padre, sobreabunde en nuestra vida. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo sobreabunde en nuestra vida y que la comunión del Espíritu Santo sobreabunde en nuestra vida, Dios mío. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder te pertenecen a ti. De ti dependemos, Señor, todo está en tu mano. Reprende al maligno en todas sus formas, en todas sus maneras. Destruye toda fortaleza del diablo, Señor, líbranos. Libra a la iglesia, Señor, a cada hijo tuyo en esta tierra, donde estén ubicados, Señor. Libra a nuestra simiente, libra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, Dios mío. Y levántanos para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado. Llénanos del poder glorioso de tu Espíritu Santo. Que nuestro hablar sea lleno del Espíritu Santo. Que nuestro pensar sea lleno del Espíritu Santo y que nuestro hacer y nuestro comportarnos y nuestras actitudes y todas nuestras formas sean del Espíritu Santo, Dios mío, sean guiadas, gobernadas y dirigidas por el poder del Espíritu Santo. A morir toda la carne que aún queda en nosotros, a morir todos los pecados ocultos que hayan aún en nuestro corazón, sácalos a la luz, Señor, y líbranos de ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reprende todo el engaño del maligno, todo engaño del diablo, toda mentira del diablo, repréndela, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y que podamos ser libres, con la libertad con que Cristo Jesús nos ha hecho libres. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Por sobre todo, danos poder para guardar tu palabra, para obedecer a tu palabra, para obedecer a tu evangelio. Para santificarnos por tu palabra, Señor. Y tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que venga el avivamiento de tu Santo Espíritu, Señor. Esperamos tu avivamiento. Esperamos el derramamiento del Espíritu Santo en esta hora, Padre. Abra su Biblia en Juan capítulo 14, verso 15. Y este verso es el título de la predicación de hoy. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice Jesucristo. Si me aman, guarden, obedezcan mis mandamientos, dice el Señor. Juan capítulo 14, verso 15. Para la gloria de Cristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda, no obedece mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre nos mandó, así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vámonos de aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigue el Espíritu Santo hablándonos y sigue el Señor Jesucristo hablándonos de obedecer a su palabra. Y la verdad que, hermanos, que para obedecer la palabra primero tenemos que recibirla en nuestro corazón con un corazón contrito y humillado, para que en esa actitud de humildad el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos revele la profundidad y el significado profundo de la palabra de Dios, que podamos entender la palabra de Dios. Porque de verdad que sabemos mucha palabra y Dios la ha grabado en nuestra mente y también está grabada en nuestro corazón. Pero una cosa es tener la palabra y conocer la palabra y tenerla grabada en el corazón y en la mente. Pero otra cosa es obedecer a la palabra. Si usted tiene la palabra y la conoce y la reconoce, porque años que la ha escuchado, porque años que Dios se la ha enseñado, y usted, si alguien la habla, usted la reconoce, la identifica. Pero si usted no tiene sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, revelación del Espíritu Santo, usted no podrá entender la profundidad de la palabra. Y por tanto, al no revelarse en lo profundo la palabra de Dios, usted no puede vivir la palabra de Dios. Y de nada nos sirve conocer la palabra, memorizar la palabra que esté grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, predicar la palabra. De nada nos servirá si no ponemos por obra, si no obedecemos y la hacemos vida en nuestras vidas. Un ejemplo de eso es lo que hablaba hoy con una hermana en Cristo, y el Espíritu Santo me hacía decirle, nosotros no conocemos profundamente la palabra de Dios, no la entendemos profundamente. Y el ejemplo que trajo el Espíritu Santo para enseñarnos esto fue: no juzguen por las apariencias, porque las apariencias engañan. Esa fue la palabra que vino y que todos conocemos. Creo que todos los que estamos aquí escuchando esto conocemos esta palabra de Dios. No juzgues por las apariencias, porque las apariencias engañan. Y todos la sabemos y la tenemos quizá grabada en el corazón y reconocemos que es la palabra de Dios. Y seguramente si nos habla Dios con esta palabra diremos amén.
Pero ¿cuántas veces hemos dicho amén y no hemos vivido esta palabra? Porque somos dados a hacer lo malo. Y lo primero que hacemos cuando nosotros oímos algo de alguien o escuchamos un testimonio de alguien, lo primero que hacemos es juzgar. Y antes de terminar de conocer a veces toda la información respecto a esa situación o a ese testimonio, ya nosotros tenemos un juicio, ya tenemos a uno diciendo este no es de Dios, es que este se perdió, es que este es esto y es lo otro. Y entonces, ¿y dónde está entonces el entendimiento de no juzgues por las apariencias? Porque las apariencias engañan. No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás perdonado, porque con la vara que midas serás medido. Nosotros inmediatamente que escuchamos algo, como que inmediatamente, mire, y esto pasa también con las predicaciones, esto pasa también con esta enseñanza. Muchas veces los amenes y los glorias a Dios fluyen después de la palabra, y muchas veces el Señor no nos habló para que tanto amén y tanto aleluya y tanto gloria a Dios, sino nos habló para corregirnos. Pero como nosotros no entendemos la palabra profundamente, entonces decimos amén livianamente, gloria a Dios livianamente y todo, pero finalmente cuando llega la hora de poner por obra esa palabra, no la ponemos por obra porque ni siquiera masticamos lo que Dios nos da de comer al espíritu y al alma, ni siquiera meditamos en ella, ni siquiera pensamos primero qué me dijo Dios hoy. Sí, me dijo muchas cosas y me habló muchas cosas, pero ¿qué es de verdad lo que quiere Dios de mí? Entonces damos por hecho que todo lo entendemos, y la verdad que no entendemos mucho. Damos por hecho que todo lo sabemos, pero la verdad es que no lo vivimos mucho y no lo aplicamos en nuestra vida, y no se entiende hasta que el que dice entiendo la palabra es ese que entendió, ese que tiene la palabra en el corazón, en la mente, grabada con el fuego del Espíritu Santo, y además de eso la pone por obra. Si no la pone por obra, no ha entendido nada. Solo tiene un conocimiento intelectual de la palabra, pero no un conocimiento espiritual que nos lleva al poder, y nos da el poder el Señor en ese conocimiento espiritual. Por el mismo Espíritu que nos revela la palabra, nos da poder para ponerla por obra y obedecer a la palabra. Los amenes son y los gloria a Dios fluyen de nuestro corazón y de nuestros labios tan livianamente que a veces ni siquiera meditamos, hermanos. A veces el Señor nos está corrigiendo y ni siquiera nos damos el tiempo para meditar en lo que el Señor dijo. Oh no, si ya conozco esa palabra, amén, amén, gloria a Dios, y se terminó la reunión y listo. ¿Y Dios qué le dijo al final? Ah, no, es que ya me dijo eso, y eso yo ya lo sé, y entonces eso está perfecto. Debe haber sido a los demás que le habló, a mí no me habló nada, porque eso yo ya lo vivo. ¿Está seguro, segura que lo vive? ¿Están seguros que de verdad están haciendo la voluntad de Dios? ¿Están seguros que han entendido de verdad, profundamente, la palabra de Dios y ha sido revelada con poder en sus vidas para poder obedecer a sus mandamientos como Él nos dice hoy? Porque el que ama a Dios debe obedecer su palabra, debe vivir su palabra. Podemos todos decir al unísono y podemos levantarnos y está bien, y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero si no vivimos la palabra, de verdad nosotros solo hacemos todo de labios. Y nuestro conocimiento es un conocimiento solo intelectual. El Evangelio, hermanos, es vida. La palabra del Evangelio debe hacerse vida. Nosotros debemos vivir lo que el Señor nos enseña con su palabra. No juzgues si no serás juzgado. No condenes si no serás condenado. Perdona y serás perdonado. No juzgues por las apariencias, porque las apariencias engañan. ¿Cuánto se equivocan nuestros ojos cuando miramos a alguien? ¿Y cuánto más se equivocan cuando alguien, además de eso, nos da un testimonio malo de esa persona? ¿Y cuántas veces nos hacemos una idea mala de esa persona por el testimonio que oímos de otro? Y no nos damos ni el tiempo para pensar, ¿y será verdad lo que este dice? Hay un dicho en el mundo, no lo sé si en el mundo, pero dice, cuando Pedro habla de Juan, eso habla más de Pedro que de Juan.
Cuando alguien habla mal de alguien, si Pedro habla mal de Juan, eso habla más de Pedro que de Juan. Pero nosotros inmediatamente nos hacemos una idea y un juicio de Juan y no consideramos que deberíamos examinar y meditar en que si de verdad Pedro está hablando con verdad o con mentira. Le estoy dando ejemplos para que entienda en su corazón. Entonces nosotros deberíamos ser gente que no juzga por las apariencias, porque ¿quién conoce el corazón? Ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos conocer a otro? ¿Cómo podemos decir este sí es de Dios y este no es de Dios? ¿Qué sabemos nosotros de eso? Y eso ocurre porque no tenemos discernimiento de espíritu y no tenemos sabiduría ni inteligencia espiritual, porque no tenemos el temor reverente revelado a nuestro corazón para obedecer la palabra. Este es el discurso del sabio Salomón. Este es el discurso, y en esto es el resumen del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos, teme a Dios y obedece su palabra. Y cuando usted se juzga a usted mismo, también no está obedeciendo la palabra. Cuando dice no juzgue, si no será juzgado, está incluido su juicio, el juicio que cada uno hace de uno. Dios no nos muestra nuestros pecados para que nos juzguemos y para condenarnos y para ponernos carga. Dios nos muestra nuestros pecados porque Él los va a sacar y vamos a hacer una gloria en nosotros y un cambio tan grande para que nosotros seamos testigos de su gloria y demos testimonio de que nuestro Dios tiene poder para cambiarnos. Dios no lo hace para poner una carga. Por eso cuando yo peco y mucho, y caigo y mucho, cuando aún pueden salir algunas palabras de mi boca que no son palabras santas, y entonces significa que mi corazón aún no está completamente limpio. Y entonces yo no me quedo ahí botado, y no me quedo ahí aplastado ni culpándome. Quizás no soy hijo de Dios, quizás me equivoqué, quizás el Espíritu Santo nunca me ungió. No, hermanos, Dios no hace esas cosas. Dios es Dios de paz y no de confusión. Cuando uno peca, uno confiesa y dice: Dios, caí otra vez, sí caí en lo mismo, Señor, ayúdame, Señor, por favor, quítame esto, no puedo seguir en esto, por favor, cámbiame de verdad. Saca lo que queda, quita lo que queda, Señor. Sé que me has limpiado mucho, pero sé que aún queda y tú lo sabes, Señor, y es necesario que eso sea limpiado, que eso sea purificado. Y luego de eso me levanto en fe en el nombre de Cristo, sin ninguna culpa y ningún aplastamiento del diablo. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Me levanto en el nombre del Señor con fe y esperanza, que lo que le pedí al Señor para que no vuelva a caer en lo mismo, Él lo hará. Y sigo mi camino. Y mi camino con el Señor es un camino de paz, es un camino de gozo, es un camino que no es gravoso, que no hay carga. No hay carga sobre mis hombros. Me recuerdo una vez, hace como unos años atrás, venía gente que yo traía de Concepción, porque en un principio traía mucha gente y llevaba mucha gente, iba a las casas a dejar a mucha gente. Bueno, era mi proceso, tenía que aprender. Yo hice por amor de Cristo. Pero en una de esas ocasiones, una mujer que traía y venía acá a la congregación, dice: oh, pastor, es tan grande el ministerio, me ha mostrado Dios que su ministerio es tan grande, y cómo debe ser la carga, y eso que todavía no ha llegado a lo que viene, no ha llegado a la promesa, y usted cómo debe tener carga sobre sus hombros. Y yo la miré por el retrovisor y le dije: señora, yo no tengo ninguna carga, porque hubo uno que cargó todas mis cargas. Hubo uno que cargó todos mis pecados. Hubo uno que murió por mí y pagó por esos pecados para que yo hoy sea libre. Ese que murió es Jesucristo el Señor. En Él dejó las cargas que pueda poner el maligno sobre mí. En Él dejó las cargas. Y yo camino tranquilo, en paz, con gozo, liviano con el Señor. Hay cristianos que su caminar es un camino de quejas, es un camino de enojo, es un camino de ira con Dios, es un camino: ¡ay, qué difícil es este camino! ¡Ay, mejor! No, tú ya, no, claro, tú estás contento porque tienes el primer amor, pero ya se te va a pasar. Pobres,
de espíritu. Esa gente nunca ha conocido a Dios, nunca ha conocido al Señor. No lo conocen. Dios los conoce a ellos, Dios los ha bendecido, Dios está con ellos, Dios los guía, Dios los quiere salvar, Dios los quiere usar para su gloria. Pero ellos no abren su corazón para entender, porque verdaderamente no pueden entender, porque de verdad no creen en la palabra de Dios. Y como no creen en la palabra de Dios, como deben creer en la palabra de Dios, entonces no pueden poner por obra la palabra de Dios y no pueden guardar la palabra de Dios. Entonces su caminar es un camino gravoso, pesado, con carga, triste, de queja, y no un camino deleitoso. No han entendido lo que dice el Salmo 37:4. Lo que dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, en el Señor, y Él te dará los anhelos, las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová, encomienda a Dios tu camino. Pásale todo a las manos de Él. Pon toda tu vida en las manos de Él. Pon todo en las manos de Él. Pon tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo, tu corazón, tus anhelos, tus sueños, tus dolores, tus enfermedades. Ponlas todas en Él. Todas tus cargas en Él. Venid a mí todos los cargados y trabajados, dije Jesús, y yo los haré descansar. Y tomen mi carga que es ligera, lleven mi espíritu que los hará ligeros. ¿Cuántos caminan en gozo y en libertad de Cristo en estos días? ¿Para cuántos es gravoso y pesada la cruz y el camino? Si Él cargó la cruz, Él murió en la cruz, Él pagó un alto precio para que nosotros hoy seamos salvos, sanos y santos. Él pagó con su sangre y con su propia vida para que nosotros seamos salvos, sanos y santos. Y la única manera de santificarnos es obedeciendo a la palabra de Dios. Y lo que comprueba que amamos a Dios es que nos santificamos porque obedecemos su palabra. Y somos santos como Él es santo. ¿Lo entiende? Sin santidad nadie verá al Señor. Si no obedecen a la palabra de Dios, ninguno que no obedezca a la palabra de Dios va a entrar al reino. Ninguno, hermanos. Y el mundo está completamente engañado. Y muchos hombres y mujeres, comillas, cristianos, no tienen reveladas estas cosas. No lo entienden. Y viven como vive el mundo. Y viven afligidos. Y viven una vida de apariencia. Son una cosa en la congregación y son otra en sus casas y en sus vidas íntimas. Pecan de noche, fornican, adulteran, atrapados de la pornografía, de la inmundicia, de la inmoralidad sexual. Y Dios no puede ser burlado. Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo discierne todo, lo creó todo y lo puede todo. Dios no puede ser burlado. Cuando usted le diga a Dios que lo ama, recuerde que ese amor se demuestra obedeciendo a la palabra de Dios. Algunos dicen, no, yo no tengo para qué congregarme, no, si Dios está conmigo, yo estoy con Él. Eso lo decía yo cuando era un niño inmaduro, recién entregado a Cristo, hermanos. En la inmadurez hablaba. Porque dice el libro de Gálatas en el capítulo 4 que aunque el recién nacido, el hijo recién nacido, el cristiano inmaduro recién nacido, aunque es heredero del reino, no se diferencia mucho del viejo hombre, no se diferencia mucho de la criatura corrupta, de la criatura antigua, del viejo hombre que estaba corrompido por el pecado y muerto en el pecado. No se diferencia mucho, por eso necesita tutores y curadores. Necesita hombres llenos del Espíritu Santo que lo guíen con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y gente que no solo la hable, sino que la viva. Cuando nosotros no vivimos la palabra, no tenemos autoridad y el poder de Dios que está en nosotros no puede librar almas. Tenemos que vivir la palabra que nos enseña para que el poder de Dios vaya a otros y liberte a otros. Nos liberta primero a nosotros, pero si nosotros no estamos libres, no podemos ser instrumentos de liberación para nadie. Y eso es lo que pasa en la iglesia. La iglesia no está santificada. La mayoría de los cristianos de estos días son cristianos de papel, de cartón. No tienen idea.
son religiosos intelectuales, pero no tienen idea del poder espiritual de Dios. Yo no soy mejor, hermanos, que ninguno de ustedes. Creo que yo soy el peor, y lo he dicho tantas veces, y quizás por eso el poder de Dios puede perfeccionarse. No soy perfecto y nunca lo seré cuando esté cara a cara con Él, porque eso me enseña el Señor por su palabra. Pero mientras esté en esta tierra tendré que crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y eso es lo que Él ha puesto en mi corazón que debo hacer. Y con su ayuda y con su unción puedo hacerlo cada día para la gloria del Padre, con el poder de Jesucristo, en ningún mérito propio, porque no hay mérito ni poder en el hombre ni en la carne, porque no hay ninguna virtud en mí, solo la gracia de Cristo, que por la fe he recibido y que usted también ha recibido por gracia. Estas cosas son las que usted tiene que entender. Estas cosas es lo que tiene que entender la iglesia de estos días, porque la iglesia de estos días no entiende. Es un pueblo duro de corazón, tienen piedras en sus pechos. Pero hay una palabra de Dios en Ezequiel 36:26 que dice: os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Sacaré ese corazón de piedra que tienen en medio de su pecho y pondré en ustedes un corazón de carne. Bendito sea el Rey. Hazlo, Señor, porque lo necesitamos. Porque la iglesia lo necesita, hermanos. No se puede servir al Señor con una piedra puesta en el pecho en vez de corazón. No se puede servir al Señor con una piedra de soberbia puesta en el pecho en vez de corazón. No se puede, hermanos. No se puede. Y si lo hacen, su caminar será pesado. Su andar será pesado, será carga, será tristeza, no habrá gozo de salvación en su vida, no caminará en las fuerzas y en el poder sobrenatural de Dios, que para eso el Señor nos llamó. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ese es el título de la aplicación. Jesús dice: si me aman, obedezcan. Jesús dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y si me aman y obedecen mis mandamientos, dice el Señor, yo rogaré al Padre para que Él les dé otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe para siempre. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que dice aquí en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo ve y ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y cuando usted dice amén, es amén, hermano. Cuando usted dice amén, eso se cumple. Tiene la vida de Cristo en usted. Tiene a Cristo, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso morando en usted. Cuando usted ama al Señor y guarda sus mandamientos, obedece su palabra, el Dios Todopoderoso viene a morar, hace morada de su cuerpo. Y usted es la iglesia de Cristo. El cuerpo suyo, el cuerpo del creyente, el cuerpo del cristiano verdadero es el templo del Dios viviente, donde habita el Espíritu Santo de Dios, donde Dios gobierna completamente. Y lo hace su iglesia. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, yo estoy en ustedes. Somos uno, ve, con el Cristo. El que guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mi palabra y la obedece. Eso está diciendo el Señor en Juan 14:21. El que tiene mi palabra y la obedece, la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que ama al Señor, el que ama su palabra, el que obedece a su palabra, ese será amado por el Padre. Ese será amado de Dios. Y será amado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se manifestará en él a través del Espíritu Santo. ¿Ve? El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece. El que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, dice Jesús, le amaré y me manifestaré a Él por medio de mi Santo Espíritu. Así funciona, hermanos. Les estoy hablando de sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, que solo pueden recibir y solo pueden entender los que han recibido a Cristo, los que han recibido el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo por la palabra de Dios.
Y los que han recibido el poder del Espíritu Santo para vivir en obediencia a la palabra de Dios y santificarse para Dios, apartándose del mundo y de los pecados antiguos. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, le dijo a Jesús, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo, el que me ama. Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, el que me ama mi palabra obedecerá, mi palabra pondrá por obra en su vida, mi palabra dará vida en su vida y yo me manifestaré a él y a través de él a otros y alcanzaré a otros de gracia. Bendito sea el Rey. El que me ama mi palabra obedecerá y mi Padre le amará y vendremos. Vendrá Él, mi Padre, y el Hijo, y yo, dice Jesús, y el Espíritu Santo, y haremos morada con Él. Será nuestra habitación, será nuestro templo. Mas el que no me ama, dice Jesús en Juan 14:24, Jesús dice, mas el que no me ama no obedece mis palabras. Así que cuando usted no obedece la palabra de Dios, usted le está diciendo a Dios, no te amo. ¿Está escuchando? Y si no lo ama, tampoco el Padre lo amará, y tampoco el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a morar. Y así está el 90% de los cristianos en estos días. Están fuera, el Espíritu Santo está fuera del cuerpo. Y estos cristianos sin el Espíritu están en el campamento y no han salido del campamento para ir a Jesús. Solo religión muerta, desprovista de poder de lo alto. Solo palabras conocidas y repetidas con un conocimiento intelectual, pero no por medio del poder espiritual de Dios. Bendito sea el Rey. El que me ama mi palabra guardará, dice el Señor. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo. Así que el Espíritu Santo viene del Padre en el nombre de Jesucristo, viene a nosotros. Él les enseñará, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. No dice Pedro, Juan, ni Pablo. No dice Pedro, Juan y Pablo les enseñarán todas las cosas, aunque en una palabra el Espíritu Santo sí dice, manda a buscar a Pedro porque él te hablará palabras por las que creerás tú y tu casa. Sí, son usados hombres, pero no es el hombre, no era Pedro el que hablaba, no era Juan el que hablaba, no era Pablo el que hablaba, era Cristo hablando a través de ellos, era el Espíritu Santo hablando a través de ellos, era Dios hablando a través de sus siervos. El que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras, dice Jesús, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseñará, iglesia, todas las cosas. El Espíritu Santo es el que tiene que enseñarnos todas las cosas. Y si va a haber un hombre que enseñe, tiene que ese hombre estar lleno del Espíritu Santo para que sea Dios el que enseñe y no el hombre. Y la gloria toda al Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo de Espíritu Santo y fuego les enseñará todas las cosas. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y por el mismo Espíritu, el Señor nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y no se la doy como el mundo da la paz. Cristo la da como Dios da la paz. Y luego dice, no se turbe tu corazón, ni tengan miedo, porque la turbación y el miedo
y la confusión no son de Dios, son del maligno. Y la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Y Cristo Jesús es el príncipe de paz. Y Cristo Jesús nos dice: mi paz te dejo, mi paz te doy, y no te la doy como el mundo la da. Que no se turbe tu corazón y no tengas miedo, porque yo te doy mi paz. ¿Han oído que les he dicho: voy y vengo a ustedes? Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. Y ya sucedió. Él ya murió en la cruz. Y al tercer día Él resucitó de los muertos, como Él lo dijo. Y luego fue levantado en la cruz en vista de todos sus discípulos. Y el ángel dijo: el que ven subir en la cruz, ascender en la cruz, en una nube lo vendrán. Lo verán venir. Lo verán venir de vuelta. Voy al Padre y luego vengo por ustedes. Aleluya. Haciendo mi Padre y luego vengo por ustedes. ¿Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes? Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los digo antes que suceda, para que cuando